Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo de drama, romance y suspense, todo condensado en formatos perfectos para un fin de semana de maratón, miniseries turcas en español que te van a enganchar desde el primer segundo. Sí, como lo oyen, vamos a hablar de esas joyas ocultas que te atrapan y no te dejan levantarte del sofá hasta que llegas al final. Prepárense para descubrir historias intensas, personajes complejos y paisajes impresionantes, todo al alcance de un clic y doblado al español. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre series, películas y todo lo relacionado con el entretenimiento. Tenemos mucho contenido emocionante por delante. Ahora sí, empecemos con esta lista de miniseries turcas que te robarán el aliento. Para empezar, quiero hablarles de una serie que me tuvo pegada a la pantalla desde el principio. Se llama Etos o Bir Bakadr en su idioma original. Esta no es una típica serie turca, olvídate de los culebrones tradicionales llenos de mansiones opulentas y secretos familiares que se revelan lentamente a lo largo de cientos de episodios. Etos es una exploración profunda de la sociedad turca moderna, un choque cultural entre diferentes clases sociales y visiones del mundo que, aunque se centra en Turquía, resuena con temas universales sobre la identidad, la fe y la modernidad. La historia sigue a Merim, una joven mujer de limpieza de origen humilde y creencias religiosas arraigadas, que comienza a asistir a terapia debido a ataques de pánico. Merim no es una protagonista glamurosa ni con una vida llena de lujos, sino una persona común que lucha con sus propios demonios internos y las presiones de una sociedad en constante cambio. A través de sus sesiones con Peri, una psicóloga occidentalizada y secular, conocemos a una variedad de personajes que representan distintas facetas de la sociedad turca. Un imán que lucha por mantener sus valores en un mundo cambiante y cada vez más secularizado, una actriz rica y famosa que se siente vacía a pesar de su éxito y popularidad, una familia kurda que lidia con el racismo y la discriminación, y muchos más. Cada personaje tiene su propia historia y sus propios problemas, pero todos están interconectados de alguna manera, reflejando la compleja red de relaciones que conforman la sociedad turca. Lo que hace a Etos tan especial es su capacidad para presentar personajes complejos y realistas, sin juzgarlos ni estereotiparlos. La serie te invita a reflexionar sobre temas como la identidad, la religión, la clase social, la salud mental y la tolerancia, pero sin sermonear ni ofrecer respuestas fáciles. En cambio, Etos te presenta un mosaico de perspectivas diferentes y te anima a formar tu propia opinión. La serie evita los clichés y las simplificaciones, ofreciendo una mirada honesta y matizada a la realidad turca. Además, la actuación es impecable, cada actor logra transmitir la complejidad y la humanidad de su personaje. La dirección es muy cuidada, con una cinematografía que resalta la belleza y la crudeza de los paisajes urbanos y rurales de Turquía. Con solo 8 episodios, Etos es una miniserie que te dejará pensando mucho tiempo después de haberla terminado. Te hará cuestionar tus propias preconcepciones y te invitará a ver el mundo desde diferentes perspectivas. La puedes encontrar en Netflix con el título Etos. Siguiendo con las series que te hacen reflexionar, quiero mencionar Persona. Esta es una serie de crimen y misterio que tiene un toque de thriller psicológico que te mantendrá al borde de tu asiento. No se trata simplemente de resolver un crimen, sino de adentrarse en la mente de un hombre que lucha contra la pérdida de su memoria y las sombras de su pasado. La historia gira en torno a Aga Beyolu, un jubilado con Alzheimer que decide tomar la justicia por su mano y convertirse en un justiciero. A medida que su memoria se deteriora, Aga comienza a cometer crímenes aparentemente aleatorios, pero pronto descubrimos que hay un patrón detrás de sus acciones, una motivación profunda que conecta su presente con un evento traumático de su pasado. No se trata simplemente de un hombre perdiendo la cordura, sino de una búsqueda desesperada por redimir un error y hacer justicia antes de que su mente se desvanezca por completo. Una joven policía, Nebra Elmas, es asignada al caso y comienza a investigar los crímenes de Aga, sin saber que está a punto de descubrir una verdad impactante sobre su propio pasado. La investigación de Nebra no solo la lleva a desenmascarar los crímenes de Aga, sino también a confrontar sus propios demonios y a cuestionar su propia moralidad. Persona es una serie que te mantiene en vilo desde el principio hasta el final. La trama es inteligente y compleja, y los giros argumentales son constantes, obligándote a replantearte tus propias conclusiones a medida que avanzas en la historia. La serie no se limita a presentar un simple juego del gato y el ratón entre un criminal y un policía,
sino que explora temas profundos como la moralidad, la justicia, la venganza y la redención. La actuación de Alok Bilginer, quien interpreta a Aga, es absolutamente brillante. Bilginer ganó el premio Emmy Internacional al mejor actor por su papel en Persona, y con razón. Su interpretación es conmovedora, intensa y llena de matices. Logra transmitir la fragilidad y la desesperación de un hombre que lucha contra la pérdida de su memoria, así como la determinación y la furia de un justiciero. La serie explora temas como la memoria, la justicia, la venganza y la identidad, pero también la vejez, la soledad y el arrepentimiento. Con 12 episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno, Persona, es una miniserie que te atrapará y te hará cuestionar tus propias creencias. Te obligará a reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, y sobre los límites de la justicia. También la puedes encontrar en plataformas de streaming, a veces con el título Sasiyet. Ahora, si lo que buscas es algo más ligero y romántico pero con un toque diferente, te recomiendo Immortals o Yaşamayanlar en turco. Esta serie de vampiros turca te sorprenderá. No esperes una copia barata de Crepúsculo con romances azucarados y vampiros que brillan al sol. Immortals tiene su propio estilo y personalidad, combinando elementos del folclore turco con la mitología vampírica para crear una historia original y fascinante. La historia sigue a Mia, una joven humana que busca venganza contra el vampiro que la convirtió en una no muerta. Su sed de venganza la consume por completo, impulsándola a adentrarse en un mundo oscuro y peligroso que nunca imaginó que existía. En su búsqueda, se encuentra con Dmitri, un vampiro antiguo y poderoso que se convierte en su aliado. Dmitri no es un simple vampiro, sino una figura compleja y enigmática que guarda muchos secretos. Juntos se enfrentan a un mundo oscuro y peligroso lleno de vampiros, cazadores y otras criaturas sobrenaturales, en una lucha por la supervivencia y la dominación. Lo que hace a Immortals tan interesante es su mezcla de elementos de terror, acción y romance. La serie tiene una estética visual muy cuidada y una banda sonora increíble que crea una atmósfera envolvente y misteriosa. Los efectos especiales son de alta calidad y las escenas de acción son emocionantes y bien coreografiadas. Además, los personajes son complejos y tienen motivaciones creíbles. El romance entre Mia y Dmitri es apasionante y está lleno de obstáculos. Ambos personajes tienen que superar sus propios traumas y prejuicios para poder estar juntos. Con solo 8 episodios, Immortals es una miniserie perfecta para un maratón de fin de semana. Te sumergirás en un mundo de vampiros, secretos y venganza que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. La puedes encontrar en Netflix. Otra opción fantástica, aunque quizás un poco más difícil de encontrar con subtítulos o doblaje al español, es Aleph. Esta serie de misterio y crímenes te sumerge en un mundo de simbolismo y antiguas profecías que te dejará pensando durante días. No es una simple serie de detectives, sino una exploración profunda de la historia, la cultura y las creencias de Turquía. Dos detectives, Kemal y Setar, investigan una serie de asesinatos rituales que parecen estar inspirados en la cábala y otras tradiciones místicas. Kemal es un detective moderno y escéptico, mientras que Setar es un erudito en las religiones y las tradiciones antiguas. A medida que profundizan en la investigación, descubren una red de secretos oscuros y conspiraciones que se remontan a siglos atrás. Los asesinatos no son aleatorios, sino que están conectados a una antigua profecía que amenaza con destruir el mundo tal como lo conocemos. Aleph es una serie que te atrapa desde el principio con su atmósfera misteriosa y su trama intrigante. La serie está muy bien documentada y presenta información fascinante sobre la historia y la cultura turca. Aprenderás sobre la cábala, el sufismo, el Imperio Otomano y otras tradiciones místicas que han influido en la sociedad turca. La actuación es excelente y la dirección es impecable. La cinematografía es oscura y evocadora, creando una atmósfera de suspense y misterio. Si te gustan las series de misterio con un toque de esoterismo, Aleph es una opción que no te decepcionará. Tiene 8 episodios y, aunque no es tan fácil de encontrar, vale la pena la búsqueda. Intenta buscarla con subtítulos o doblaje creado por fans, ya que es una joya oculta que merece ser descubierta. Finalmente, aunque excede un poco el límite de 12 episodios, no puedo dejar de mencionar The Protector o Hakan, Muaf, porque la primera temporada solo tiene 10 episodios y es, en mi opinión, la mejor de todas. Esta serie de fantasía y acción sigue a Hakan, un joven que trabaja como sastre en Estambul y que descubre que es el último protector de la ciudad, destinado a luchar contra las fuerzas del mal.
No se trata simplemente de un héroe con superpoderes, sino de un joven común que se ve obligado a asumir una responsabilidad que nunca buscó. Hakan se ve obligado a aceptar su destino y a aprender a usar sus poderes para proteger a Estambul de los Inmortales, un grupo de seres malvados que buscan destruir la ciudad. Los Inmortales no son simples villanos, sino figuras complejas con sus propias motivaciones y tragedias. The Protector es una serie entretenida y adictiva, con escenas de acción emocionantes y efectos especiales impresionantes. La historia es original y está llena de giros argumentales que te mantendrán pegado a la pantalla. Además, la serie presenta una visión interesante de la historia y la cultura turca, mostrando los lugares emblemáticos de Estambul y explorando las leyendas y los mitos locales. Si te gustan las series de fantasía y acción, The Protector es una opción que te mantendrá pegado a la pantalla. La puedes encontrar en Netflix. Aunque las temporadas siguientes no mantienen el mismo nivel de calidad, la primera temporada es una joya que vale la pena ver. Y ahí lo tienen, una lista de miniseries turcas que te prometen un fin de semana de maratón inolvidable. Espero que alguna de estas recomendaciones les haya llamado la atención y que se animen a darle una oportunidad. He tratado de incluir una variedad de géneros y estilos para que haya algo para todos los gustos. Ahora, para concluir, recordemos rápidamente las series que mencionamos. Ethos, una profunda reflexión sobre la sociedad turca. Persona, un thriller psicológico sobre la justicia y la memoria. Immortals, una serie de vampiros con un toque turco. Aleph, un misterio esotérico con crímenes rituales. Y The Protector, una aventura de fantasía y acción en Estambul. Todas son excelentes opciones para disfrutar de historias cautivadoras y personajes memorables. Y lo mejor de todo es que puedes verlas en un fin de semana, sin tener que comprometerte a una serie de larga duración. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya sido útil para descubrir nuevas series. He puesto mucho cariño en la selección de estas miniseries y espero que las disfruten tanto como yo. Me encantaría saber cuáles son sus miniseries turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo y así podemos seguir compartiendo recomendaciones. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Qué les parecieron? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo. Hasta la próxima. Y recuerden, siempre hay una buena serie esperándonos para transportarnos a otro mundo. Nos vemos en el próximo vídeo.